Hermano, les saludo en el amor del Señor. Vamos a dar comienzo entonces hoy al capítulo 15 de Apocalipsis. Un capítulo breve, cortito, tan solo 8 versículos, pero que nos permite poder ampliar un poco nuestro análisis, ampliar un poquito las explicaciones, de tal modo que podamos quedar más claros con las explicaciones y no verlas tan superficialmente como otros capítulos que han sido más extensos. Vamos a pedir la dirección del Señor a través de la oración y les invito a que me acompañen. Padre amado que estás en los cielos, Señor, damos gracias que usted nos permite tener este tiempo, este momento para reflexionar acerca de su palabra. Ruego que usted nos dé la posibilidad de entender bien su palabra, con el propósito de poder servirle bien también. Damos gracias por este tiempo, pido su bendición por cada uno de los hermanos que están viendo y escuchando este mensaje. Se lo ruego en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, como decíamos, damos comienzo al capítulo 15 de tan solo 8 versículos. En el capítulo anterior se mencionaron varios temas: el Cordero en el monte de Sión, el cántico de los 144.000, juicio divino contra los impíos, la cosecha de los santos, etc. Ahora vamos a ver un poco lo que se había anunciado en el capítulo 11 de Apocalipsis, que dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Por un lado también veremos el juicio de Dios, que concluirá con las 7 plagas, 7 plagas postreras que comenzarán en el siguiente capítulo, en el capítulo 16. Y por otro lado, veremos también a los redimidos disfrutando ya de la presencia de Dios en el cielo. Y este capítulo nos presenta 3 visiones. Este capítulo podríamos esquematizarlo entonces en base a 3 visiones de Juan. La primera, que le podríamos titular como 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios postreros de Dios. Nótese que aquí decimos que son ángeles que están dispuestos para ejecutar. No son ellos los que enjuician, Dios es el que emite el juicio. Los ángeles tan solo son ejecutores, ¿ya? Y eso en el versículo 1, perdón. Segundo, la segunda visión, el gozo de los santos en el cielo. Entre los versículos 2 y 4 de este capítulo 15 tenemos entonces el gozo de los santos en el cielo. Y la tercera visión la podríamos denominar como el templo del tabernáculo en el cielo es abierto, en los versículos del 5 al 8. Demos lectura entonces, hermano, al versículo 1 de este capítulo 15, que dice, y vamos a analizar de ese modo también la primera visión que Juan nos presenta en este capítulo. Y dice el versículo 1: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Juan ve aquí una nueva señal en el cielo que le produce grande asombro y admiración. Y se trata de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras.
En los capítulos anteriores ya se nos ha hablado mucho acerca de los juicios de Dios. Hemos visto los 7 sellos y también las 7 trompetas. Ahora comienza una nueva serie de 7 copas de la ira de Dios. Pero debemos notar que en esta ocasión son descritas aquí como las 7 plagas postreras, pero que corresponden a las 7 copas de la ira de Dios. En ellas vamos a ver un fuerte énfasis en el carácter definitivo de estos juicios, puesto que con ellas Juan nos dice que se consumaba la ira de Dios. Al terminar el capítulo anterior, vimos que los hombres impíos estaban ya como uvas maduras, decía la Escritura, listas para ser vendimiadas. Eso lo vimos en el capítulo 14, versículo 18. Habían llegado a un punto de endurecimiento y oposición contra Dios que resultaba imposible ya su conversión. Era un corazón que estaba endurecido, un corazón amargo, un corazón que no permitía nada que ofrecer al Señor, ofrecer a Dios. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el 16, cuando la respuesta de los hombres a cada uno de los juicios de Dios será la blasfemia y la falta de arrepentimiento. Y los hombres blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Eso en el capítulo 16, versículos 9, 11 y 21. Nosotros podemos notar ya en nuestros tiempos, debemos considerar que lo que nosotros estamos leyendo o estamos examinando en la Escritura en este momento corresponde al futuro, pero muchas de las expresiones que aquí se mencionan da la impresión de que se habla como en un pasado, como que ya fue, pero para nosotros, nuestra realidad, se está hablando del futuro. Y nosotros podemos apreciar que en este tiempo, en el tiempo presente nuestro, ya el carácter del hombre no admite creer en Dios, y el corazón del hombre es cada vez más duro, es un corazón cada vez más enérgico para luchar en contra de Dios, para oponerse a todo lo que considere a Dios, incluso hasta mencionarlo. Y esa actitud del hombre, ya en el futuro, es la que provocó esta nueva serie de 7 juicios. Y esto ya había sido advertido por Dios en la ley. En el Levítico 26-21 dice: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Entonces esto ya está descrito desde hace mucho tiempo, y llegados a este punto podríamos decir que a partir de aquí el propósito de Dios no es tanto buscar la conversión de las personas, nótese, sino traer sobre ellas su justo juicio. O sea, se ha llegado a un nivel en que el hombre ya no tiene ni una posibilidad de convertirse al Señor. Por eso, aunque los juicios simbolizados por los 7 sellos y las 7 trompetas fueron fuertes, sin embargo eran juicios parciales. Pero a partir de aquí las limitaciones desaparecen y los juicios afectan al universo entero y se centran especialmente contra el reino de la bestia. Sin lugar a dudas, el tema de la ira de Dios no nos gusta. Bueno, a mucha gente no les gusta. Yo debo reconocer que me gozo un poco en cuanto me doy cuenta del juicio de Dios ante la maldad de los hombres. Yo espero que eso se produzca, y estoy seguro de que así va a ser, porque la Escritura así lo menciona. Pero aquí el tema dice que hay mucha gente que no le agrada mucho este tema. Se habla muy poco de ello, incluso entre los creyentes,
A veces pareciera que el pueblo de Dios se avergüenza de la ira de Dios. Se avergüenza de la ira de Dios y las manifestaciones tan terribles que aquí se muestran en sus juicios. Porque hay gente que dice, pero ¿cómo Dios puede tolerar o permitir tales atrocidades en este tiempo? Cosas tan terribles que el hombre comete contra otros hombres. Sin embargo, vamos a ver en este pasaje que la manifestación de la ira de Dios produce uno de los cánticos de alabanza más hermosos que se han escuchado en el cielo. A todos nos agrada pensar en el amor de Dios, y cuando se nos menciona su ira, nos parece que es algo ajeno a su carácter. Sin embargo, yo diría que es todo lo contrario. Ningún creyente dudaría en admitir que el amor es uno de los atributos de Dios, pero pocos se atreverían a decir que la ira es otro de ellos, otro de los grandes atributos de Dios. Evidentemente esta visión de Dios encaja bien con las preferencias del ser humano. Queremos un Dios que se preocupe por nuestro placer y bienestar, pero no uno que nos reprenda y castigue porque las cosas que hacemos son malas. Pero no olvidemos que en gran medida la belleza de Dios consiste en su odio hacia el pecado, no hacia la humanidad misma. De hecho, si este universo puede llegar un día a ser diferente, solo será posible por la ira de Dios. Ahora bien, dicho esto, debemos aclarar que la ira de Dios no tiene nada que ver con las manifestaciones humanas de ira. El que yo me aire es absolutamente distinto, muy diferente de lo que es la ira de Dios. En el hombre se trata de una pérdida de control, de una manifestación de mal carácter, pero en Dios no tiene nada que ver con eso. La ira de Dios es la respuesta anunciada contra toda forma de pecado. Nótese, es una respuesta anunciada. Dios, el Señor, desde el principio nos está anunciando que hay una reacción de Dios contra toda forma de pecado. Si lo pensamos bien, dentro de cada uno de nosotros permanece el anhelo de que Dios actúe y juzgue la maldad de los hombres. Todos queremos ver cómo aquellos que abusan de su poder son juzgados, que Dios escucha el clamor de los oprimidos e interviene. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos a las personas decir, si Dios existe, ¿por qué no hace algo ante las injusticias que vemos en este mundo? El problema surge cuando Dios viene a juzgarnos también a nosotros. En ese momento ya no nos gusta la ira de Dios. Pero si Dios ha de llevar a cabo su proyecto para convertir este mundo en un lugar bueno, es necesario que previamente acabe con todo tipo de pecado. Lo hemos dicho muchas veces que el pecado, en sus diferentes manifestaciones, ya sea pequeño, ya sea grande, es pecado. Y Dios no tolera el pecado. No habla de tamaños de pecado. Es lógico que a los hombres entonces, que a los hombres pecadores, les desagrade la idea de la ira de Dios. Y este debería ser un motivo de preocupación para ellos. Veamos entonces la segunda visión de Dios, que nos habla acerca del gozo de los santos en el cielo. Esto descrito entre los versículos 2 y 4 de este capítulo 15. Y dicen así los versículos mencionados. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y en los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, por cuanto tus juicios se han manifestado. Vemos aquí entonces en estos versículos la segunda visión que Juan nos presenta. A los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, ya no están en la tierra, sino que aparecen en la misma presencia de Dios. Seguramente debamos pensar que estos son aquellos que en el capítulo anterior habían sido cegados durante el periodo de la siega para ser llevados a su patria celestial. Eso fue en el capítulo 14, que lo vimos en verso 14 también, hasta el 16. Ahora están en pie sobre lo que Juan le pareció un mar de vidrio mezclado con fuego. Seguramente sea el mismo mar de vidrio semejante al cristal que había delante del trono de Dios, que lo pudimos ver en Apocalipsis 4:6. Una visión semejante a la que Moisés también tuvo cuando él y los ancianos de Israel vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, decía ahí el versículo, semejante al cielo cuando está sereno. Eso fue en Éxodo 24:10. Y la visión que también tuvo Ezequiel, que describió como una expansión a manera de cristal maravilloso. Eso en Ezequiel 1:22. Bueno, ese mar de vidrio delante del trono refleja la gloria de Dios. Sin embargo, aquí está mezclado con fuego. Y el fuego, como en otras ocasiones, es símbolo del juicio de Dios. Eso tiene sentido si tenemos en cuenta que el principal tema de este capítulo es el juicio de Dios. Ahora bien, encima de este mar de vidrio se encuentran de pie todos los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Esto es curioso porque al marcharse de este mundo parecían perdedores más que vencedores. La bestia los había vencido, los había matado. Por lo tanto, ellos habían sido habían perdido, digamos, en ese combate. Sin embargo, ya vimos que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso en Apocalipsis 13:7. Ahora, las condiciones de vida bajo el régimen de la bestia fueron realmente angustiosas para aquellos hombres de aquel tiempo, pero ellos prefirieron ser fieles hasta la muerte antes que negar a Cristo, y eso los convierte en victoriosos, y esos son los que están ahora de pie ante ese mar de cristal mezclado con fuego que menciona el apóstol Juan. En Apocalipsis 12:11 dice acerca de estos hombres que dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora todos ellos se encuentran ante el mismo trono de Dios como vencedores. Así se cumplirá lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16:25, donde dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Queda demostrado entonces de este modo que nada puede triunfar sobre el pueblo de Dios cuando el Señor, decide ser fiel. A continuación se nos muestra la alegría de estos vencedores. Juan dice que los vio con las arpas de Dios, que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Parece que el arpa es uno de los instrumentos principales usados en el cielo para acompañar la adoración. El sonido del arpa
es muy hermoso. No sé si usted le ha tocado la oportunidad de poder escucharlo en vivo. Yo escuchaba en una ocasión, en varias ocasiones, ese sonido del arpa en una de las estaciones del metro. Y es realmente un sonido muy hermoso, un sonido que envolvía cubría toda la estación. Además de que la acústica de la estación permitía que ese sonido se pudiera proyectar por todos los rincones. Lo importante de eso es que era un sonido muy bello, muy hermoso. Y yo me imagino lo bello que debe ser que toda esta cantidad de gente esté tocando ese instrumento, lo hermoso que eso pueda hacer. No me imagino cuán bello pueda llegar a hacer eso. Parece que el arpa es uno de los instrumentos principales usados en el cielo para acompañar la adoración. Los 24 ancianos tenían arpas en el capítulo 5:8, y también los 144.000 en Apocalipsis 14 del 2 al 3. Imagínense 144.000 arpas tocando, emitiendo sus sonidos de manera armónica. Debe ser muy hermoso. Poco a poco el coro celestial se iba entonces completando. En cuanto al cántico que cantaban, debemos notar que se presenta como un breve paréntesis que anuncia el gozo celestial ante la inminente consumación de la ira de Dios. Notemos cuál era la razón de su adoración. ¿Por qué ellos adoraban? ¿Por qué ellos emitían ese cántico? Dice, porque tus juicios se han manifestado, como lo dice el versículo 4 recién leído de este capítulo. Cuando empiece a ocurrir, ellos ya estarán a salvo en el cielo con el Señor. Lo que cantaban era el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. De alguna manera aparecen unidas aquí las distintas fases de la revelación. La primera es consumada en la segunda. Lo que Moisés vivió anticipaba el mismo tipo de conflicto y victoria que los seguidores del Cordero experimentarán al final de los tiempos. Recordemos que en Egipto, en los tiempos de Moisés, Faraón se había levantado desafiando a Dios e intentando aniquilar a su pueblo escogido. Exactamente del mismo modo en que la bestia se alzó contra el Cordero de Dios y sus santos, exigiendo además ser adorado por ellos y matando a quienes se le oponían. Pero también en ambos casos, tanto Faraón como la bestia sufrieron las plagas de Dios que fueron enviadas para mostrar la justicia de Dios y conseguir liberar a su pueblo. Probablemente el cántico de Moisés al que se hace referencia aquí sea el que encontramos en Éxodo 15 del 1 al 18, probablemente, justo después que Moisés y el pueblo hubieran cruzado el Mar Rojo. En ambas escenas, los redimidos se encuentran de pie delante un mar, mientras que sus enemigos son destruidos. Moisés e Israel estaban delante del Mar Rojo, donde sus perseguidores egipcios habían perecido, y los santos de Apocalipsis también están de pie sobre un mar de cristal después de haber vencido a la bestia. En ambos casos habían dejado atrás a sus enemigos y ya disfrutaban de su victoria. Es también interesante la mención del Cordero en el cántico, porque también la victoria de Israel en el pasado tuvo lugar inmediatamente después que el pueblo sacrificara el Cordero Pascual. Veamos un poco lo que es el contenido del cántico. Comienza diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. En este contexto, las obras a las que se hace referencia tienen que ver con los juicios de Dios.
específicamente. Es algo similar a lo que dijeron los israelitas cuando Dios ahogó al ejército egipcio en el Mar Rojo. Entonces describieron a Dios como: ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Decían en Éxodo 15:11. Continúa reconociendo la rectitud de Dios en la ejecución de sus juicios. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Se enfatiza también su santidad y soberanía, razones por las que se debe temer y adorar. Adorarlo por su santidad y temerle por su soberanía, por sobre todo. Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pero es verdad que hoy en día muy pocas personas tienen este temor reverente ante Dios. Incluso muchos creyentes piensan tanto en su amor que olvidan que Él odia y rechaza con todas sus fuerzas cualquier forma de pecado. Su santidad le lleva a revelar su ira contra Él. Pero esta santidad absoluta de Dios es también una razón fundamental por la que es digno de ser alabado y reconocido como el soberano del universo. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esto no quiere decir que todas las naciones le adorarán como consecuencia de una conversión genuina, no es así, sino porque no les quedará otra opción que doblar su rodilla ante la gloria y majestad del Creador del universo. Este mismo pensamiento lo encontramos anunciado en otras partes de la Escritura, por ejemplo, el que ya hemos visto varias veces, el Salmo 2, versículo 8, que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Filipenses 2, entre los versículos 9 y 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso lo decía Filipenses en el capítulo 2. Ahora, en este mundo no existen naciones cristianas en el que vivimos nosotros, o al menos no hay ninguna que se comporte como tal. Pero en la nueva creación habrá también nuevas naciones que rendirán su adoración a Dios de corazón y voluntariamente, como es visto en el capítulo 21-24 de Apocalipsis. Veámoslo. Capítulo 21-24 de Apocalipsis, que dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Vamos entonces con la tercera visión de Juan, que está en el templo del tabernáculo, en el cielo, donde el cielo es abierto. Eso entre los versículos 5 y 7. Leámoslo. Dice así la palabra del Señor: después de estas cosas miré, y he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Juan regresa ahora al mismo tema con el que comenzó el capítulo: las 7 plagas postreras, que serán administradas por 7 ángeles. Sin embargo, antes de tratar ese tema, observa un hecho que es importante.
que dice el versículo: fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El hecho de que fuera abierto es algo así como si se descorriera una cortina para que podamos ver lo que hay al otro lado. Ahora bien, con esa apertura del santuario parece querer decir que los pensamientos y planes de Dios comienzan ahora a realizarse abiertamente en la tierra, a manifestarse claramente aquí en la tierra. Los juicios que hasta ese momento han obrado en este mundo como ocultos, ahora se verán claramente como juicios provenientes del Dios del cielo. Notemos que el templo se le llama también el tabernáculo del testimonio. El testimonio se refería a las tablas de la ley que estaban en el arca en el lugar santísimo. Esa ley trata acerca del carácter de Dios y de los requisitos que Dios espera que los hombres cumplan. ¿Qué importancia tiene este detalle en este contexto? Bueno, sirve para aclarar cuál es la causa de los juicios que están a punto de ser manifestados. ¿Por qué razón Dios ha de emitir estos juicios? Más bien dicho, no es que nos cuente, sino que es recordarnos, porque Dios desde el principio que nos está indicando acerca de cómo debe ser la conducta del hombre y por qué entonces se han de manifestar sus juicios. Cuando los hombres quebrantan la ley de Dios y viven de espaldas a Él, le ofenden gravemente. Algunos piensan que como son mayoría los que no creen en Dios, Él un día se dará por vencido y cambiará para ser como ellos quieren que sea. Pero eso es una equivocación terrible. Esto nos demuestra además de que no siempre las mayorías tienen la razón, o no siempre las mayorías hacen lo correcto. Dios es perfecto y no va a cambiar su carácter. Por el contrario, se dispone a quitar todo aquello que no se corresponde con su santa ley. Pensemos en una pequeña ilustración para que nos quede más claro. Si yo soy violinista y soy invitado a tocar en una orquesta, el director me va a dar una partitura a la cual yo debo ajustarme. Si cuando todos los músicos comienzan a tocar, yo decido tocar otra cosa que a mí me gusta más, el director no tendrá más opción que parar la orquesta y hacerme salir. De otro modo, verá arruinada su propia partitura y todo su trabajo, todo su sonido. Y del mismo modo, para que este mundo llegue a convertirse en un lugar hermoso, solo hay una solución: que todos nos sujetemos a la ley de Dios. Es verdad que muchos no quieren hacerlo, por eso Dios se ve obligado a sacarlos entonces de su mundo. En todo caso, como ya hemos señalado anteriormente, la Biblia no se avergüenza de la idea de un Dios que juzga. Veamos ahora que los 7 ángeles que tenían las 7 plagas salían del templo de Dios, dando a entender claramente que estaban ejecutando órdenes provenientes de Dios. Y se añade otro detalle más que refuerza esta idea. Estaban, dice, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. La idea que transmiten sus vestiduras es de santidad y pureza. A muchos les puede extrañar que el asunto de la ira de Dios contra el pecado tenga algo que ver con la belleza y la pureza de carácter, pero es así. En el cielo no es considerado como algo brutal o como si fuera fruto de una malvada pasión, sino que tiene que ver con una auténtica inquietud por la justicia, y eso siempre es bueno. En relación a lo anterior, notemos
¿quién es el que da las copas de la ira de Dios a los 7 ángeles? Es uno de los 4 seres vivientes. Estos seres aparecieron por primera vez, los pudimos ver en el Apocalipsis 4, en el capítulo 4, versículo 6, y vimos que ocupan un lugar estratégico alrededor del trono de Dios y que les sirven en su presencia. Su propia descripción como seres vivientes nos da a entender que ellos valoran la vida y por lo tanto están en contra de todo aquello que acabe con la vida, y eso es el pecado. Otro detalle curioso es que la ira de Dios iba contenida en 7 copas de oro. Este tipo de tazón o escudilla, o como un plato de poca profundidad, digamos, se usaba frecuentemente en el templo para verter libaciones sobre los sacrificios que se elevaban en olor grato ante Dios. ¿Hemos de pensar que el sacrificio de los impíos pudiera ser interpretado de esa manera? Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, entre los versos 15 y 16. Dice así el apóstol: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Eso lo que pensaba con respecto a lo anterior entonces el apóstol Pablo en 2 Corintios. El último versículo de este capítulo dice que nadie podía entrar en el templo. Capítulo 15, verso 8, el último. Y dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Lo que Juan estaba viendo era un momento muy solemne en el que la gloria de Dios se estaba manifestando de una manera especial. Como consecuencia de ello nos dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Momentos similares los podemos encontrar también en el Antiguo Testamento, como en el Éxodo 40:34, Primera de Reyes 8:10, Isaías 6:4, etc. Tal era la importancia de este momento que nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En todo caso, aunque nadie podía entrar en el templo, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia ya estaban adentro. Quizás la idea de la puerta cerrada del templo, impidiendo la entrada de nadie más, sea similar a lo que ocurrió una vez que comenzó el diluvio y Noé y su familia entró en el arca, pero Dios cerró la puerta para que nadie más entrara, porque ellos habían llegado al colmo de su maldad y ya solo cabía para ellos esperar el juicio de Dios que vendría con el diluvio. Quizás si esta última parte pueda estar relacionado, es lo más probable. Bueno, hermanos, hemos llegado entonces al final de este capítulo 15. Las mejores bendiciones para todos ustedes y para nuestro Dios, toda honra y toda gloria, y nos vemos en el próximo capítulo.